En Europe, sur nos territoires. En Europa, en nuestros territorios. Na Europa, nos nossos territórios. Une ressource, l'eau. Un recurso, el agua. Recurso, a água. La ressource en eau potable n'est pas inépuisable. El problema es hacer un reparto equitativo. La calidad de nuestros ríos aún puede mejorar. Avec les nouvelles populations qui s'installent dans la région, les disponibilités de la ressource en eau pourraient être insuffisantes. Es necesario compatibilizar el régimen de caudales ecológicos con el resto de usos. É importante a preservação dos recursos hídricos para as gerações futuras. En 50 ans, près de 50% des zones humides du bassin de l'Arizona ont été dégradées. Mettons en œuvre des solutions pour économiser l'eau, la valoriser, mais aussi la préserver. Se trata de procurar aumentar el volumen de recursos hídricos disponibles, pero sin que por ello se pierda la calidad de las aguas ni la calidad de las riberas de los ríos. ¿Pero cómo? Mais comment? Mas como? Mais comment? ¿Pero cómo? Mais comment? ¿Pero cómo? Grâce au projet Watt, justement, différents acteurs ont fait émerger des propositions pour la gestion de l'eau et l'aménagement du territoire, afin de mettre en œuvre et en cohérence les solutions techniques avec les contextes. El proyecto WATT nos permite colaborar para encontrar soluciones mejor adaptadas a nuestro territorio. El proyecto WATT nos ayuda a intercambiar diferentes metodologías, a intercambiar y compartir distintos conocimientos y saber hacer en materia de gestión sostenible de recursos. Le projet Watt est très utile pour affiner notre plan stratégique concernant les économies d'eau. Avec Watt, nous pouvons imaginer l'avenir de nos territoires en prenant en considération les divers enjeux de l'eau. La première chose à faire pour préserver les zones humides est de les connaître en les localisant. Puis il convient d'évaluer leur utilité, par exemple vis-à-vis de la qualité d'eau ou encore de la quantité. Hoy en día es indispensable asegurar la protección de los ríos contra la contaminación. Por ello debemos asegurar la calidad del vertido. En el proyecto se ha evaluado la compatibilidad del uso agrícola del agua en el territorio con la implantación del régimen de caudales ecológicos, mediante la implantación de técnicas de optimización del recurso. El agua es imprescindible para la vida. Su uso y control nos concierne a todos. Debemos encontrar la manera de optimizar su uso y reparto entre todos los usuarios. Cambio climático, la intensificación de los usos en la cuenca, deben hacernos reflexionar y pensar en soluciones sostenibles. L'eau constitue une ressource plus fragile, plus rare. Il est essentiel de responsabiliser chacun pour la protéger et de transférer aux usagers une prise de conscience de sa valeur réelle. C'est le moment de mettre en place des études, des actions et de définir de façon concertée les bonnes stratégies à moyen et long terme. Algumas soluções foram estudadas com o objetivo de preservar a água potável para consumo humano. Assim, avaliou-se a possibilidade de utilização de águas subterrâneas para usos secundários, como a rega de jardins, a lavagem de ruas e o abastecimento de lagos. La mobilisation des ressources alternatives nous a conduit à envisager la récupération des eaux de pluie et donc à estimer son potentiel, à définir ses contraintes économiques et sociales et son impact sur le milieu. Watt nous a ici permis d'installer un système de collecte et d'utilisation des eaux de pluie. Nous pouvons diminuer les consommations en eau potable de manière significative. D'une part en mettant en place des mesures d'économie d'eau et d'autre part en maîtrisant les formes d'urbanisme et d'habitat. Hemos estudiado las diferentes alternativas para identificar la problemática. Además, hemos contemplado la posibilidad de hacer una depuración avanzada para mejorar aún más si cabe nuestros vertidos. Y finalmente, hemos contemplado la posibilidad de utilizar agua residual depurada para la irrigación de zonas verdes. La mejora de los recursos precisa de un proceso de concertación y de información donde es necesaria la participación de los usuarios. Se trata de un enfoque pedagógico en el cual nos sirve a la vez para transmitir la información y para comprender mejor los problemas de cada usuario.
Nous recevons 1250 nouveaux arrivants chaque mois dans ce département. Bien évidemment, nous allons devoir croiser la question de l'urbanisme et celle de l'équilibre besoins-ressources. El objetivo del proyecto es la conservación y mantenimiento de los caudales ecológicos del río, con el objetivo de mantener el buen estado ecológico del mismo. Construire l'Europe, c'est mettre en commun au-delà des frontières. Gracias al proyecto WAT, Ça a été la mise en commun d'expériences et de regards différents. Y además ha permitido la colaboración entre actores de la misma zona. Watt a permis de réaliser des études qui n'ont jamais été menées. Construire ensemble des outils pour mieux préserver cette ressource. A gestão eficiente da água passa pelo conhecimento aprofundado da quantidade, qualidade. WAT personalmente me ha permitido De descendre plus finement vers les élus locaux et vers les habitants. Nos ha permitido intercambiar experiencias. Del intercambio de experiencias hemos podido conocer problemáticas similares a la nuestra en otros territorios europeos. WAT. 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 WAT en dos palabras, Water and Territories.